Ya el mundo está enterado que en la esfera están viviendo comunidades extraterrenas o extraterrestres que están viniendo a ayudar a reacoplar el código genético a unas bandas de espirales de ADN que correspondan a poder ser habitantes de esferas solares o de esferas superiores. Cuando el venerable maestro Samael se infiltró en las filas del Imperio Romano para liberar la mayor cantidad de ángeles caídos que allí nos encontrábamos o se encontraban reunidos y conglomerados en un imperio que son los ejércitos del señor Satán sobre las esferas. La palabra católico es un desafío blasfatuo que se levanta contra la sencillez de los verdaderos salvadores de la esfera. La palabra católico significa universal, o sea, ellos se han autoproclamado ser la doctrina que prima en todo el universo. Cuando el maestro Samael, el quinto ángel del Apocalipsis, llegó a estas filas romanas, se llamó Angelus Roncanellus, o sea, o Angelus Roncanelli, que es el mismo Papa Juan XXIII. Este sacratísimo mensajero de Dios que encarnó en este italiano o romano, trajo o traía una misión muy interesante sobre las esferas y específicamente aquí sobre la esfera. Y era precisamente despertarnos a los católicos que habíamos en esa época, dormidos casi en la totalidad, en un sopor de la conciencia. Y este maestro escribió un libro que de verdad es muy interesante estudiarlo. Tuve la oportunidad de estudiarlo, de tenerlo en mis magnos y estudiarlo en los alrededores de 1987. Y allí este maestro, Samael, en el cuerpo físico de Angelus Roncanelli, afirmó algo que quiero usar como frase de preliminar de este tema de la reproaxel o la reprogramación biogenética humana y aún de la desprogramación o de las proaxel, de los defectos o los errores que estamos cometiendo o que estuvimos cometiendo. Este libro, llamado así Las profecías del Papa Juan XXIII, o sea, el Papa del verbo de la ley. Juan 23 significa eso, Juan significa el verbo, 23 es la ley, el jerarca. El maestro en ese libro escribe esta frase, él dice: en el final de los tiempos, los ángeles andarán dentro de los hombres y la mayoría de las personas consideramos en ese entonces y consideraron algunos a los cuales tuve la oportunidad de conversar, precisamente de la visita extraterrestre para depurar o limpiar la genética de los seres humanos, o de los seres humanos, cual somos todos nosotros. El hecho de haber escrito esto y el significante real está en qué.
en que dentro de su merced, estimado Hermagdo, Hermagda que nos oye, allí están o tenemos las líneas de arriba y las líneas de abajo, o sea, nosotros tenemos en la columna lo que vio Jacob, una escalera para subir y una escalera para bajar. O sea, una escalera para ascender y lo que llaman trascender la existencia, o una escalera para involucionar o bajar, o sea, disminuir la calidad de los valores humanos dentro de nosotros mismos. Venir a infiltrarse en el ejército de las tinieblas para enseñar el bien sería algo así como que un guerrillero o un subversivo se infiltrara en un ejército para enseñar la revolución. Tiene que tener muchísima avidez, audacia, sabiduría, astucia y las tres fuerzas primarias, justicia, amor y sabiduría. Muy complejo que una persona común y corriente pueda sobrevivir a esta clase de misión tan riesgosa como es infiltrarse en el ejército enemigo para enseñarles que estamos o que están equivocados y que debemos mirar hacia otro viraje diferente. Entonces, allí el maestro Samael escribió otra frase que dice: nosotros somos nosotros mismos. El tiempo nos confunde. O sea, la raza humana somos habitantes, actual Inti, habitantes de esferas superiores, y a la vez somos habitantes de esferas inferiores. Quiero que su merced sepan o recuerden que en la columna cerebro espinal física existe otra columna que es la que habló Jacob, el vencedor, o sea, Israel. Él dijo que por esa escalera suben y descienden ángeles. Sí, en la columna sideral de Nos tenemos 72.000 líneas de justicia llamadas 72.000 líneas de maestro, que es la santidad o la sacridad en Nos o en nosotros. En ese mismo cuerpo existen 72.000 líneas, o vamos a decirlo, nervios, que se pueden activar y que están conectados con 72.000 conexeles o líneas de la Madre Divina, o sea, el Mahatma, que es el alma, la bondad, los méritos, los dones, la Madre Divina, el amor en nosotros, el sacrificio por nuestros semejantes. Allí mismo, en esta columna sideral que tiene todo ser humano, por malo o bueno que sea, existen 72.000 nervios conectados al Cristo íntimo, al cual el taoísmo llama dragón, porque es el dragador, el escudriñador, el investigador, la ciencia en nos, el conocimiento en nos, la sabiduría. Vamos sumando, por favor, vayamos sumando. Entonces, 72.000 líneas de maestro, 72.000 líneas de dragón, óigase bien, más 72.000 líneas de Mahatma. Empero, existen 130.000 líneas dentro de la columna vertebral de toda persona, 130.000 líneas de rebeldía o de demonio, o de ángel caído, de pecado, como queramos llamarlo. 130.000. Esto tiene una suma que obvia Inti, cabalística Inti nos dice mucho, pero les voy a dejar de labor o de trabajo
contra alto a su merced para que en su casa hagan la suma cabalística o la suma y después descubran qué significa ese símero o ese número y por qué. Entonces, nosotros tenemos la forma para poder activar la luz y aún para poder activar la oscuridad obedeciendo a Dios. O sea, activar el mal, la ciencia del mal, conocerla para no caer en ella y obedecer al Supremo Hacedor de todas las cosas, a nuestro Señor Jehová y a sus huestes celestiales. Ese proceso exige que entendamos por qué los maestros, el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, cuando vinieron a la esfera o llegaron, la verdad, los maestros rompieron todos los esquemas. Es que francamente, haber conocido a nuestros maestros para nosotros todavía sigue siendo algo sorprendente, exageradamente o exageradamente sorprendente. ¿Por qué? Porque conocer un maestro, leer a un maestro es hasta fácil si se tiene en cuenta la apertura que ha habido para tener acceso al conocimiento en el planeta. Pero conocer a un Paramartatsaya, o sea, a un extraterrestre con un cuerpo físico humano, o a dos extraterrestres con cuerpos físicos humanos, a los cuales su vida es muy distinta a la vida humana, y no lo decimos porque seamos emocionales por seguir a dos seres que tienen una sabiduría celestial. No, es que vivimos con ellos y pudimos mirar que ellos no son seres humanos. O sea, no son simples seres humanos. Y que vinieron con todos los poderes de la conciencia activados para hacerse en los simples y los ignorantes. Y preguntar inclusive a un montón de ignorantes cuál somos nosotros de muchos niveles de la ciencia para ellos escudriñar nuestro corazón o nuestro corazón y saber en qué nivel tenemos la ignorancia que tenemos. El maestro Kelium Zeus, cuando inició la doctrina allá en el kilómetro 8 en Bucaramanga, saliendo de Bucaramanga hacia Cúcuta, hizo tantas demostraciones o demostraciones de los poderes extraterrenos o angelicales, celestiales, parasensoriales, como queramos llamarles. Y voy a enumerarle uno de tantos y que sucedieron en nuestra presencia, o sea, no es que nos los contaron, lo vivimos con los maestros. En una ocasión el maestro, estábamos en el kilómetro 8 laborando porque el maestro me dio la oportunidad de trabajar o laborar en etapa de asuetos o vacaciones estudiantiles en su casa. Y allí fue donde tuvimos la gran dádiva de ingresar como monjes internos, viviendo en la casa templo del maestro con su señora esposa, la señora Omaira en esa época, que es el boizado de la maestra Afrodita, y 6 niños más, 3 varones y 3 damas. Y de verdad era como uno estar en otro mundo lo que allí sucedía. Un día el maestro nos dice a todos los empleados que allí estábamos que nos mantuviéramos tranquilos, que no nos desesperáramos, porque los ejércitos de la oscuridad, o sea, los extraterrestres negativos tan mal encarnan ángeles negros o infiltrados oscuros en el planeta, con poderes de hacer el mal a un nivel que humanamente es difícil de definir. Y claro, ellos buscan estar haciendo
oposición en esta guerra de las galaxias, o sea, estar en contra de los comandantes supremos de la Confederación Extraterrestre, que ha venido a ayudarnos para que sigamos el proceso evolutivo, o sea, para que recuperemos la mutilación que nosotros mismos nos hicimos cuando nos levantamos contra Dios en los cielos, y que todos los seres humanos y los habitantes de los planetas apagados son o somos en su mayoría aquellos ángeles rebeldes. Empero, ¿qué hicieron los maestros? Vinieron e hicieron, se le metieron a Satán, póngale cuidado, la serpiente antigua que habla la Biblia, se llama Samas Luzbel. Y Samas Luzbel es el deseo de Dios introducido en el cuerpo físico de Satán. O sea, Dios se infiltró en su hijo rebelde para ayudarnos a levantar, o sea, a recuperar la luz que perdimos. Y la raza luzbélica, que es la raza negra, la raza caída, cual somos los caídos o los cainitas, los descendientes de la fornicación, esa raza, una energía del sol absoluto vino como Samael, el maestro Samael, y se encarnó en ellos o en nosotros para producirnos deseo de regresar a Dios. Y se fraguó un plano, un proyecto, así nos lo explicaron los maestros, y que me parece puntual que hoy lo digamos aquí en forma pública, aunque algunos tal vez ya lo han oído, pero vamos a hacer énfasis en el proceso para entender cómo nosotros podemos reprogramar la genética aquí adentro también. Con el mismo procedimiento que los dioses o Dios, o el Dios íntimo y el Dios superior, con sus huestes celestiales hicieron en lo macro, sucede en lo micro, o sea, dentro de nuestro organismo sucede igual. Igual. Entonces, el maestro dijo, Satán va a hacer varios atentados a mi humanidad, pero no se preocupen, que a sus mercedes no les va a pasar nada, no vamos a permitir que les pase algo a ninguno de sus mercedes. Pero mantengan la serenidad, la tranquilidad, no se desespere. Y nosotros la verdad quedamos como en una expectativa cuando, claro, el primer atentado a bala en el kilómetro 8. Pasaron en un carro, soltaron una ráfaga de tiros y claro, es un proceso de intimidación. Querían que el maestro no siguiera allí. No siguiera allí. Y claro, los maestros vinieron a redimirnos y a salvarnos. Si nosotros, los que vamos a poder ser redimidos o salvados, salimos corriendo, fruto de la cobardía también del temor y el miedo por no perder la vida o por perder la vida. Es entendible. Pero, ¿qué pasó? El maestro nos advirtió que iban a haber atentados, que no nos preocupáramos, que no nos asustáramos. Y así pasó. Entonces, una managda como a las 10 de la mañana, de la hora común, el maestro estaba ahí en el corredor del área interna de la casa del kilómetro 8 y nos dijo que no nos acercáramos a él, porque iba a haber un evento que nosotros no entenderíamos del todo, pero que se menestía que guardáramos calma. Y el maestro empezó a retroceder, a dar pasos hacia atrás, pero mirándonos a nosotros. Allí estaba Omar Rodríguez, Álvaro Duarte, una niña que se llamaba Amparo, otra dama que se llamaba Sandra Cortés, hija de un misionero gnóstico famoso aquí en Colombia.
estaba una señorita que se llamaba Elizabeth Ordóñez, este ser que les habla. Entonces, el maestro empieza a dar pasos hacia atrás y dando unos tres, tal vez el cuarto paso, el maestro se desvaneció literalmente delante de nosotros. La verdad, no puedo explicar en palabras físicas, tampoco lo sé qué fue lo que pasó, pero el maestro literalmente se desmaterializó o se desvitalizó frente a todos nosotros los empleados. Y claro, empezamos a mirar qué se había hecho el maestro. Y algunos, le voy a decir lo que me pasó a mí. Yo me fui, miré en el piso, a ver qué hueco era el que se había hecho, dónde se había ido el maestro. Había un corredor con un muro que comunicaba abajo a una especie de precipicio, porque la casa estaba hecha a la orilla o en la ladera de una montaña, pero la montaña tenía unos deslizamientos que estaban ya empezándose a presentar y el muro quedaba al borde de un precipicio más o menos de unos 8 metros de profundidad o de altura. Miramos por todos lados y obviamente el maestro no apareció por ningún lado. Hasta la misma Poza, la maestra doña Mayra, Bodhisattva de la maestra Afrodita, en aquellos días, se llamaba doña Mayra. O así le decíamos nosotros, la esposa del patrón. Ella también fue a buscar, pero ¿por dónde? ¿Qué se hizo el maestro? Ayúdenme a buscarlo. Y todos mirando por todo lado, buscando. Y claro, en el día no volvió a aparecer el maestro. Allá todos los días a la madrugada, promedio de las 4 de la mañana, nos levantábamos para ir a limpiar el intestino a dos inodoros que habían, uno para hombres y uno para damas. Y nos levantamos a hacer el culto ritual, como se llamaba en aquellos días, lo que hoy conocemos como el sacrofonesón. Entonces, nos levantamos a estudiar la Biblia y a cantarle a Dios, a orar, a agradecerle al Supremo Hacedor un día más de oportunidad para ser menos malos o mejores. Entonces, cuando vemos que el maestro aparece con el traje blanco que usaba algunas veces para artes marciales, un kimán blanco, un kimono blanco, que era de judo en lo que pude mirar, el que se utiliza en judo, que es una lona gruesa para hacer agarres y ajustes y poder hacer lanzamientos del estudiante y entrenarse uno. El judo es un arte que nos enseña a utilizar la fuerza del contrincante para vencerlo. O sea que la agresión del contrincante o del enemigo se convierte en una defensa para nosotros mismos y él mismo se controla o se neutraliza. Son técnicas de judo. Y el maestro apareció con ese uniforme. Se ha dicho de paso que el judo es un arte marcial que nos permite entender cómo es que podemos controlar en algún porcentaje nuestra mente y que no ser víctimas de los ataques, de los defectos o de los demonios que literalmente atacan por esa área, el cuerpo mental. Y pasó, el maestro Samael escribió un libro que se llama La segunda joya del dragón amarillo. Ojalá su merced la estudien también. Es muy interesante estudiar cómo los extraterrestres o los ángeles de los cielos han venido a la tierra a enseñarnos técnicas cósmicas para vencer a Satán dentro de nosotros. Y si no se ganan todas las batallas, siquiera algunas batallitas ganemos y sumemos más puntos a favor que en contra. Y fue así como
En ese libro se consignó cómo se debe conjurar la mente, cómo se debe defender uno de la mente, porque la mayoría de los seres humanos creíamos que la mente es individual y no es así. Ojalá fuese así. La mente que su merced tiene y que yo tengo es una mente múltiple. Eso se llama la mente personalidad. O sea que en cualquier momento puede ser tomada por una energía de Dios o puede ser tomada por una energía de la oscuridad. La persona que hoy jura fidelidad a la doctrina, mañana puede ser el peor insultador y agresor de la misma. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Esta persona que estaba tan comprometida, tan de lleno en la doctrina, ¿por qué ahora está como un contradictor, un enemigo, un adversario? Como si hubiéramos hecho algo malo. Precisamente porque dentro de la mente es el timonel de la conducta humana. Y tiene muchos laberintos y tiene muchos habitantes que quieren comandar ese volante. Puede ser la ira, puede ser la lujuria, puede ser la envidia, puede ser la pereza, puede ser la gula, puede ser el orgullo, puede ser la codicia, puede ser la maledicencia, la blasfatua, el robo, el adulterio, la fornicación, cualquier cantidad de efectos pueden querer comandar la máquina. Y si no se está en observación o autoobservación, es complejo que podamos mínimamente ganar alguna batallita. Por eso los maestros nos enseñaron en ese libro que se escribió el maestro Samael y que se llama La segunda joya del dragón amarillo. Ahí enseñan el poder que tiene el judo mental dentro de la batalla interna para que el trabajo sobre sí mismo nosotros ganemos o avancemos un poco más o mucho más. Porque déjenme decirles que para poder entender el judo mental hay que practicar judo material, o sea, judo físico. Y en el templo, en el kilómetro 8, recibimos clases de judo. Y había un profesor muy bueno, que era el profesor Antolines. Este profesor, que tenía una academia que en Colombia fue muy conocida, en varias ciudades había esa academia, se llamaba Okinawa. La Academia Okinawa de judo nos enseñaba físicamente el judo, pero para poder entender el judo mental o el judo interno se merece aprender la mecánica, las técnicas, las formas como el judo físico aplica para poder neutralizar al contrincante, que es nosotros mismos. Entonces el maestro tenía su uniforme ese día puesto cuando salió a darnos el sacrojonesón con la Biblia en la mano y nos explicó, haciendo un trato que los invito a que lo hagan su mercedes también. ¿Cuál es? Que todos los días leamos un capítulo o un memorándum de la Biblia diferente para hacerlo en forma secuencial, ordenada hasta terminar en el Apocalipsis, en orden. Eso es una prueba de paciencia, de resistencia, de disciplina, de perseverancia y una técnica para combatir nuestra propia ignorancia extrema. En todo caso, el maestro empezó a explicarnos la Biblia, el capítulo que leyó, él nos explicaba algunas cosas para darle cuerpo al por qué se leen los rollos sagrados, porque a veces se desconocía que la Biblia puede programar o reprogramar la genética en nosotros. Sí se sabe emplear. Y claro, ellos saben, como entidades extraterrestres, como comandantes extraterrestres, ellos saben los métodos. Saben los métodos. Entonces empezó a explicarnos, y claro, la maestra Afrodita, doña Mayra, en esa época le dijo al maestro que si nos podía decir dónde estaba, que hasta ahora aparecía. Entonces el maestro explicó que
En ese instante, una nave cósmica o un APCO o un carro de fuego, como queramos llamarle, se posó encima de la casa donde nosotros estábamos todos y teletransportó al maestro al interior de la nave. Empero, ellos usan una tecnología que hay un rayo de luz que envuelve como un ascensor al que va a ser abducido o izado, succionado a un aparato de esos, o sea, un carro de fuego, un carro cósmico. Y si alguna persona que está allí entra, ese campo puede, si no hay una preparatoria, si no explicó el maestro, una preparatoria mínima para soportar esos voltajes, en vez de hacer un beneficio puede hacerle un daño, y por eso el maestro nos dijo, nadie se acerque a mí, no se acerquen. Y empezó a dar los pasos hacia atrás y se desvaneció literalmente. Esos somos testigos los que estuvimos allí. En honor a la verdad, el maestro se desvaneció, se desapareció, se transportó, y eso fue lo que el maestro nos explicó. Y fue llevado a la nave ese cuerpo físico del maestro Kelly Zeus, llamado Luis Gustavo Morales, y allí se le dijo o se le preparó, se dialogaron con los comandantes de esa nave las estrategias para que el pueblo que se estaba forjando pudiera tener un equilibrio mental, emocional, que les permitiera seguir estudiando en medio de la guerra, porque es que en la guerra no se puede parar de hacer sancochería o de cocinar, en la guerra no se puede parar de orinar o de hacer popis, en la guerra no se puede parar de respirar, en la guerra no se puede parar de que se respete o se le dé amor a la esposa o al esposo o a los hijos. En la guerra no se puede parar de trabajar para sembrar o tratar para sembrar, cosechar y comer, para hacer industria y producir artefactos, ropa, etcétera, etcétera. Ese es por ser del equilibrio. Pero las entidades quieren que el miedo haga que la gente no use sus recursos. Y la persona se vuelve esclavo de otros que se aprovechan de esa actividad y que saben cómo es el esquema de la guerra y trabajan para que paguen a aquellos que de miedo no quieren laborar a hacer lo que pueden o podemos hacer. Y fue así como de los que estábamos allí, el maestro empezó a hablarnos allí del ayuno, la preparatoria del cuerpo físico para desprogramar esos miedos, esos sustos, esos temores, esas inseguridades. Allí el maestro empezó a hablarnos por qué las artes marciales practicadas con temor de Jehová, o sea, con respeto por el contrincante, son las artes marciales de la luz. En cambio, el arte marcial donde se entrena para romperle la nariz, para noquearlo en el primer segundo que salga al combate, y quizás que le den a uno una medalla de plata, de plata, ojalá fuera de plata, eso no es plata, de lata, con color amarillo o con color blanco, y que el ego se manipula así, y le dicen ¡campeón! Y claro, aplauden una acción violenta porque eso es el ego en nosotros. Aplaudir el mal, el daño, como si fuera la ovación del bien. ¿Y qué sucedió? El maestro empezó a exigirnos disciplina, óigase bien, la disciplina es impuesta, la autodisciplina es espontánea, íntima vida de nosotros mismos. Claro, se basa en una conciencia, en una ciencia, en un conocimiento. Por eso, cuando nace en nosotros la autodisciplina, es algo bonito, porque uno no tiene que levantar lo que, oiga, levántese que ya va a amanecer. No, señores. La autodisciplina es la fuerza del ser, la intrínseca, la que uno goza practicándola sin emocionalismos fanáticos y sí con conciencia más objetiva que subjetiva. Y claro, ya sabíamos
que al madrugar nos tocaba, voy a hablar lo que me pasó, al madrugar nos tocaba, como habían solo 2 baños, en los cuales se estaba utilizando uno para damas y otro para caballeros, ustedes saben que cuando uno se despierta, el reflejo gastrocólico se le dispara, o sea, el deseo de evacuar. Y es un deseo, como uno estaba horizontal, no sentía la presión sobre la válvula colorectal, uno no siente el peso del bolo fecal o del estiércol o de la masa intestinal. Cuando está acostado no siente la presión, solo la gaseosa quizás se sienta, pero la física, la densa, no se siente casi porque estamos horizontales. Pero una vez nos ubicamos de pie en forma vertical, obviamente por ley de gravedad desciende ese bolo escrofágico, ese bolo fecal, y uno siente más intensas ganas de expulsar ese bolo fecal. Y solo habían 2 baños, oiga, 2 baños, o sea, 2 inodoros. Póngase fino. Él no sabía que no solo bastaba con madrugar, sino ganarle, madrugar antes que todos para quedar de primero y no tener que soportar la presión de no ir al baño, porque una de las torturas psicológicas más fuertes es tener ganas de ir al baño y no poder hacerlo porque está ocupado el baño. Eso es algo terrible, es una tortura, y eso es más, es un puente para asaltar el control interno y volverse uno una persona agresiva. Porque la acumulación de estiércol activa todas las líneas bélicas, o sea, toda la maldad. Nosotros tenemos el estiércol, la activa re fácil. Entonces, en la autodisciplina uno sabe, no basta con la disciplina. Para sentirme bien, para alcanzar mejor bienestar, superhacer el progreso, debo ser mejor que el conglomerado que me rodea. O sea, uno tiene que buscar ser excelente, no por chicanero, por orgullo, por necesidad o por menestencia obligante. Hombre, si no lo hace, va a sufrir en un porcentaje más o menos. Entonces, claro, a las 4 teníamos que estar levantándonos porque el maestro Samael salía a tocarnos la diana. El maestro Samael, en esa época, el maestro Joab, salía con una corneta y él tocaba la diana, una melodía militar, porque él estudiaba en esa época en la academia militar. Y claro, cuando la diana sonaba, los maestros estaban ya obviamente levantados y ellos ya habían ido al baño. Y los dormilones que éramos nosotros por no tener autodisciplina, en ese cierto, mijo, haga fila y apárete, haga fuerza, y Dios mío, ojalá salga rápido el que está ahí. Y claro, se vuelve, oiga, se vuelve una tortura seguro. Uy, qué cosa más incómoda. Y el intestino tiene un sistema que los maestros nos enseñaron, y es que el sistema es que el intestino está diseñado para que la fuerza centrífuga lo active, o sea, del centro o de adentro hacia afuera, salir la masa escrofágica o el popó, o el estiércol, como queramos llamarlo. Pero después de unos minutos, óigase bien, en que la persona suprime, impide, cosecha, o dice que después, mejor más tarde, el intestino tiene un plan de contingencia o de emergencia, un plan B. ¿Y cuál es? Se llama peristaltismo retrógrado o inverso. ¿Qué es eso? Que las ondas que primero están empujando hacia adentro, hacia afuera, para que el bolo residual salga, el intestino empieza entonces a producirlas hacia adentro para que se acomode en el colon transverso, donde la ley de gravedad no lo rige tan fuertemente como en el colon descendente y en el sigmoide, que son tramos descendentes, o sea, de bajada, de caída, por decirlo en otra forma. Y por eso uno ve que muchas veces la persona es hasta flaquita, pero se le ve una pipita, una barriguita, una curvatura abdominal, un prolapso abdominal. ¿Por qué? Porque allí en el colon transverso se está acumulando el popó. Sí, así como lo vimos, en el colon transverso, que es el plexo solar, el plano de las emociones, se acomoda el popó, o sea, el residuo fecal que la persona tiene, y empieza a programar más ego.
más demonio, más violencia, más maldad, más enfermedades, más ira, más lujuria, más envidia, más pereza, etcétera, etcétera. Uy, empero cuando sale, uy, qué descanso tan rico, ¿sí o no? Usted lo ha sentido, ¿cierto? Cuando tenía uno ganas, pero que ya se iba a hacer. Y ay, por fin lo podía hacer, qué calidad, qué calidad. Solo le queda a uno orarle al íntimo de Dios. Ese es el mantra que brota de nuestras entrañas. ¡Qué alegría! Ese es el mantra de la felicidad. ¡Ja! El suspiro del bienestar, de la tranquilidad, de la paz, de sentirse limpio o menos sucio. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Entonces uno por autodisciplina, antes de las 4, cuando el maestro Samael, en esa época el maestro Joab, se levantaba a tocarnos la diana, nosotros ya estábamos cuando el maestro, claro, el maestro siempre ellos salían adelante, mucho adelante. Entonces uno salía, cuando los maestros estaban saliendo, uno ¡prum!, estaba entrando. Esa es la ventaja de la autodisciplina. Que uno se ausierta el bienestar por inteligencia. No tiene que desarrollar la inteligencia, hombre, la inteligencia emocional. Si no quiero sentir ese desespero que se siente ahí, apriete, esperando que salga y, uy, estoy de tercero y faltan 3. Dios mío, si así saliera que uno estuviera de primero y está padeciendo, ahora qué tal de tercero, de cuarto, de quinto, a veces de octavo, de noveno, uy, no. Terrible, terrible. Es un infierno el que se vive en ese momento, ¿cierto que sí? ¿Sobre eso lo ha sentido alguna vez? Que quiere orinar o quiere hacer popis y no puede por circunstancias no voluntarias, involuntarias. ¿Qué tal entonces cuando son voluntarias que la persona dice, o decíamos, más tardecito, voy a dormir 5 minuticos más? Ay, por eso dice la Biblia. Es el mantra del lamento, el ay. Entonces, el maestro, óigase bien, nos empezó a exigir disciplina. Dijo, si no quieren, tranquilos, se pueden ir para su casa. Aquí nadie va a estar obligado. Pero nadie me va a obligar a mí, como padre de esta familia y jefe de este hogar, a que sus mercedes me quieran obligar a que tengo que hacer lo que ustedes quieren, que es la indisciplina. Oiga, eso es un maestro, un papá con carácter. Bueno, si usted no quiere levantarse, no se levante, pero usted no nos va a obligar a nosotros a que nos quedemos hasta tarde porque a ustedes se le da la gana. No, señores. Empezó el maestro a implantar disciplina y es, óigase bien, cuando uno empieza a adquirir conocimiento, algo del conocimiento, a entender que la disciplina es la base del discipulado. Discípulo sin disciplina no es discípulo. Es que miren el nombre, discípulo. Discípulo. O sea, diga sí, púlame, ayúdeme a mejorar. Eso significa disciplina. Cuando uno empieza a entender, estamos diciendo cuando entiende, porque hoy estamos en aprendizaje, uno empieza a comprender por qué la disciplina es básica para que un pueblo o una sociedad se desarrolle. Miren que las mejores sociedades son muy disciplinadas. No necesitan ser castigadas para poder recibir los beneficios o amenazados. Los 10 mandaciertos que Moisés al fin de cuentas nos dejó, porque eran 22 mandaciertos para la redención, fácil para la humanidad, pero el pueblo no quiso, se empachangó, nos empachangamos y empezamos a orar el vellocino de oro, o sea, la plata, el trabajo, y que por plata y tengo que la doctrina secundaria y es el billete el que hace importante la vida. Así mucha gente así lo califica, lo calificábamos. Entonces Moisés dijo, no, Señor Jehová, ¿qué hago? Mire, trajo 2 tablas de la ley, no una, eran 2 tablas. Y entonces partió eso y al último Jehová dijo, no, esta gente no está preparada para recibir los 22 arcadios mayores y que se liberen rápido. Nos toca darles un resumen de 10, a ver si algo pellizcan.
Y así fue. Pero esa ley es implantada para que nosotros no suframos, pero el ego, ¿qué nos dice? Lo al revés, me van a obligar, me quieren coartar la libertad, yo quiero ser libre, por eso no me gusta meterme a grupos, el ego dice eso, todo el tiempo dice eso, no quiero que me manejen la voluntad, no quiero que me manipulen, porque el ego ya lo tiene manipulado, esa es la verdad, ya está manipulada esa persona por legiones, por defectos. Y por eso los que antes rezaban arrodillados, agradeciendo a Dios por la doctrina, mañana he desplazado esa personalidad por otra, que al contrario ve como enemigo al que lo estaba ayudando, como pasa con los hijos malos. A ver, digamos nosotros mismos para asumir la responsabilidad. Cuando nuestro papá, cuando éramos niños, chiquillos, y nuestro papá nos decía, bueno, levántense todos para misa. Bueno, así me pasó a mí. Uno le parece que el papá es un torturador, que el papá no le deja a uno dormir suficiente, y más si lo va a meter a la ducha agua fría. Uy, no, ¿qué es eso? El ego no le gusta bañarse con agua fría porque sabe que así se muta, se transforma genéticamente y se convierte en un templado. El frío templa. Y claro, tiene que presentarse una exigencia. Y claro, nosotros decíamos que el papá, si nos castigaba porque hicimos algo incorrecto, decíamos que el papá no nos quería, que la mamá no me quiere, ¿por qué me pega? Si me quisiera no me pegaba. Porque así es el ego, es el pensamiento del ego. Si Dios nos quisiera, ¿por qué permite las guerras? Oiga bien el ego cómo habla. Si Dios nos quisiera, ¿por qué permite que hayan muertos? Oiga bien, en vez de decir, oiga, si Dios respetara a Dios y cumpliera las leyes de la conciencia o del orden, de la armonía, no hubiera todas estas cosas, oh hombre. Pero nosotros nos rebeldizamos violando las leyes y queremos que las consecuencias no sean malas. Óigase bien. O sea, se sale de la carretera y quiere que el carro siga por la vía, pero si sale de la carretera y se estrella, ¿pero por qué lo permitió Dios? Dios no lo mandó a que se descuidara, que se durmiera en el carro. ¿Quién dijo eso? ¡Ay, se lo llevó mi Diosito, se mató en el carro! Pero espere, ¿cómo así que se lo llevó mi Diosito? ¿Acaso Dios le dijo emborráchese y tome el ron, tome la chicha, tome el whisky y emborráchese porque lo voy a matar? ¿Hoy me lo llevo? No, señores, son decisiones propias, eso lo sabemos nosotros. Entonces, el maestro empezó a mostrarnos que siendo seres extraterrestres ellos se rebajan al nivel de un humano común y corriente. ¿Para qué? Para mostrarnos que ellos son humildes y cumplen las leyes de Dios, son ejemplares. La verdadera humildad es cumplir la conciencia. No es hablar pasito así suavecito y agachar la cabeza todo el tiempo. Y es que es muy humilde la señora, el señor. No, señores, la verdadera humildad es cumplir la ley de Dios. Esa es la humildad. Lo que hace humano un ser humano. La humildad de respetar las leyes. Cuando estuve en un país que llaman el país del norte, Estados Unidos, me sorprendió que alguien que vaya en un carro y tire un papel por la ventana, si hay cámaras de seguridad, lo detectan y viene la multa a la casa. Ah, pero un simple papelito, ¿por qué me quieren obligar a que yo no pueda botar el papelito por la ventana? ¿Por qué me quieren obligar a que tiene que ser en un tarro de basura? Eso dice el ego. El ego es desordenado, no le gusta el orden. Le gusta hacer lo que se le da la gana y a eso llama el ego libertad. Libertad. ¿Será que es libertad eso? ¿O es un desorden de esclavitud? En todo caso, la desprogramación genética o la reprogramación genética que el maestro nos empezó a hacer, nació, óigase bien, la exigencia prioritaria era madrugar, madre hogar. El hogar de la Madre Divina está en la madrugada. Su merced, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora nos levantamos? ¿De la cama o del lecho de reposo? Ahí fue donde nos dimos cuenta. Yo era un estudiante gnóstico y yo creía que madrugar a las 6 era madrugar. ¿Por qué? Porque estaba programado el ego en mí de que levantarse uno a las 7 de la mañana era normal. Y peor, si es sábado decíamos, no, hasta las 11 o 12.
ya nos levantemos a tomarnos el desayuno y el almuerzo en una sola. Esa era la mentalidad. No todos, pero hablo por lo que nos sucedió a nosotros. Cuando empieza su merced a madrugar sin dolor, sin quejambreras, sin fastidio, sin, uy, pero ¿por qué? Ahí está la virtud, el yudo interno está activándose y los seres son los que lo levantan a uno y le dicen, ya, mijito, ya cargo la batería, al cargo la batería, arriba, vamos, seguir por la causa, vamos a triunfar otra vez. El ego no dice eso. Dice, no, hombre, tengo sueño, está haciendo frío, ayer me trasnoché, pero así vaya, lo mándelo a ver. Y verá que al otro día no dice eso. A trabajar se levanta a la hora que sea porque le toca ganar el billete. Ah, cuando es por plata o porque se tiene que ir a estudiar o porque quiere, o sea, intereses muy físicos, ahí sí ya la cosa no es obligante. Ahí sí ya no es que por qué me obligan, ¿no? Ah, es porque le van a dar platica, entonces ahí sí la cosa está buena. Ese es el ego en nosotros. Por favor, la técnica, una de las técnicas más poderosas para reprobarcelar nuestra genética está en levantarnos antes de que amanezca. Ojalá 2 horas antes de que amanezca. Y eso trae un beneficio grande que por causa del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Pero el beneficio grande es que las cargas iónicas del oxígeno en la madrugada, que el pastico, la plantica, el árbol, la atmósfera, esa neblina blanca que tú ves, es producto de la mutacel, el prana que nos están entregando el reino mineral, el reino vegetal, para que los reinos animales y humanos podamos crecer al nivel que corresponde o que corresponde. El que madruga, Dios le ayuda. La Biblia dice, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que madrugando me buscan. Óigase bien. O sea, hombre, madrugar es un desprogramador de la maldad y un programador o un proacelerador de la bondad. Hasta aquí, hermanos, la conferencia de hoy. Benditos sean paz y luz, paz inverencial. Paz y luz, maestro, paz inverencial, gratitud infinita por esta gran conferencia, maestro. Maestro, hay tiempito de pronto si algunos seres quieren hacer preguntas a su merced. Vamos a dar unos 10 minuticos porque aquí también tengo que acomodarme a las disciplinas de la casa para poder manejar también madrugar. Adelante. Así es, maestro. Bueno, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy a activar los micrófonos. Pueden hacerla al venerable maestro o pueden escribirla. Adelante si alguien quiere hacer alguna pregunta o porte o comentario, adelante. Bueno, muy buen día, un saludo especial, equipo 15 de Bacatá. Me parece fascinante pues el entendimiento que nos ayudas a tener de ser discípulo. Pienso que estamos tan dormidos que a veces ni mencionamos todo lo que incluye un sustantivo como este, ¿no? El ser discípulo, el ser estudiante, es tu Dios, es tratar con nuestro Dios, es disciplinarnos. Y como le digo yo a las personas que tengo la oportunidad de ayudarles en su proceso de recuperar su condición física, su salud y todo esto, se sorprenden cuando les digo que para mí el tema de madrugar, de la alimentación, de los hábitos saludables y del sacrógesis, del acondicionamiento físico y del arte marcial, para mí son temas espirituales. O sea, yo le digo, a mí me daría vergüenza que yo después de 36, 37 años de estar practicando artes marciales y haciendo ejercicios de acondicionamiento físico, de sacrógesis, no me viera diferente. Pero la apariencia es lo menos importante ante los ojos de Dios, aunque sí tienen una relevancia ante los ojos de los hombres porque van a decir, bueno, pero ¿qué resultados tiene? Y eso es lo que en última se engancha, pero lo más importante es lo que hacemos con nuestro cuerpo templo, maestro. Y lo que usted en lo que nos está citando y lo que yo siempre cito, las virtudes, los virtudes del alma, los valores del espíritu y las cualidades y méritos del corazón que logramos levantar, edificar, fortalecer, alicertar
tratando con nuestro cuerpo, no solo con el sacrógesis, no solo con el arte marcial, no solo con las runas, sino en general en nuestro diario vivir, con lo que colocamos a recibir nuestros sentidos, con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las personas que nos rodeamos. Pero lo más importante de entender el alto de la disciplina del discípulo es que la voluntad, sin voluntad, ¿de qué sirve tener de llenarnos de tanta sabiduría, conocimiento, si no hay la voluntad que se edifica a través del trasalto con el cuerpo físico, del sacrógesis, del trasalto rúnico, del trasalto marcial? No he visto el primero que construya disciplina, voluntad, enfoque, constancia, perseverancia, persistencia, resiliencia, echado en la cama rascándose el ombligo. O no sé si es así, bueno, la verdad no me interesa, yo disfruto mucho construirla de esta forma, pero creo que por eso es que se entiende que el instrumento que tenemos para trabajar, para levantar nuestra alma, para construir alma, pulir nuestro espíritu y laborar en los méritos de nuestro huertón y en nuestro propósito y proyectos, es con el cuerpo físico. Por eso creo que la base de todo es edificar esa voluntad y esa disciplina férrea que tenemos como soldados del ejército de Dios. Mira la palabra soldados, somos soles, somos Dios. Y entonces, si somos soldados del ejército de Jehová, no debiéramos ser todos el grueso de este pueblo verdaderos guerreros y guerreras, templarios, disciplinados, practicantes, y empezar por el cuerpo físico, por supuesto, para luego trabajar en nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual y álmico. ¿Para qué? Para que todos los días, esforzados en nuestro trabajo personal, álmico y espiritual, encontremos algo de favor y gracia delante de los dioses y ellos nos vean dignos de ser canales, instrumentos y fuentes para bendecir a otros. ¿Cómo podemos bendecir la vida de otros si no estamos esforzados, laborando en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro propósito y en nuestra vida, en nuestros proyectos? Les pregunto, ¿cómo pueden ser un ejemplo coherente y respaldar lo que dicen con su verbo, respaldarlo con una vida llena de resultados, de frutos y de hechos coherentes? Hasta ahí mi porte, Dragón Cuquijense de Bacatá. Maestro, como siempre es un gusto escucharle. Dios le bendiga y un saludo especial para todos. Hombre, sensei, comandante, líder, gratísimas. Sabemos que su piel habla, sus poros hablan y es motivador saber que los soldados de Cristo se forjan así. Bendito sea. Y claro, vamos a darle la oportunidad a otro ser, si quiere comunicar qué captó del mensaje que se entregó hoy, qué le aportó, o siquiera un saludo como para interactuar y hacer que este salón no sea un ayuno de palabra. Adelante, mis hermanos, déjennos oírlos, adelante. Saludos, venerable maestro Arcolanda, saludos, venerable audiencia, a todos los hermanos presentes en la sala. Pues la verdad es que deja grandes enseñanzas. Bueno, licencia, me presento, mi ser, venerable ser Cumaquil, administrador de la Casa Solar de Fuego Renovatus Nebricet en Copacabana. Me deja una enseñanza grande acerca de lo que es humildad, me deja una enseñanza y ese libro del maestro Samael, pues hay que bregar, hay que tratar de conseguirlo. Tenemos que mirar y estudiar todo eso de los extraterrestres. Y de verdad que me deja cositas muy positivas. Esto de los 22 arcanos, habló su merced, que nos entregaron solamente 10 mandaciertos. Bueno, hay que mirar cuáles eran los otros 12 y más adelante ir investigando con sus mercedes, que son los paladines de estos tiempos que ha traído Dios a la esfera. Gratísimas por esta disertación, gratísimas a los organizadores de esta conferencia, de esta clase, y les deseo que tengan un excelente día de Shabbat. Fáciles.
Venerable Mahama Kumakil, paz y luz, gratísimas por su intermencel. Sabemos que su merced también es un hombre de Axel, que apunta a ser entre los mejores, aunque no somos dignos, pero sabemos que adentro de nos está la fuerza de Dios diciéndonos, bueno, espada adelante, espada arriba. Gratísimas, Mahama, adelante, maestro Saitosi. Bien, listo, gratísimas. Si hay alguien más de pronto que quiera dar su opinión, aporte, pregunta, adelante. Ahí aparece Fernando Moreno levantando la mano. Démosle la palabra, venerable maestro, adelante. Buen día, pues saludando al maestro y a todos los demás miembros. Sí, pues a veces a uno los egos, la pereza, a uno a veces lo, lo dominan, pero últimamente pues estoy haciendo todo el esfuerzo para levantarme, me estoy levantando 4:30 a 5 y entonces pues ahí hago un poquito de sacrógesis, pero entonces voy a tomar conciencia de que hay que levantarnos más presto y hacer las actividades que manda Dios para no solo beneficio de nosotros, sino para que seamos tenidos en cuenta en la gracia de Dios. Pues sí, tenemos que tomar conciencia y pedirle a Dios que nos dé mucha voluntad. Gratísima maestro. Gratísima, Ferchito, su merced también, hombre, que tiene allá unos entrenadores psicológicos buenos y fisiológicos allá, la esposa y los hijos. Es un buen entrenacierto. Y para adelante formen familia espiritual también para que otros seres conozcan esta doctrina y en su misericordia Dios nos quite pesos de carga que llevamos en las costillas por haber violado tantas leyes. Pero sabemos que cada paso que demos hacia Dios, Dios da muchos hacia nosotros y nos ayuda muchísimo más. Adelante, maestro Saitosi. Bien, gratitud, maestro. Bueno, si hay alguien que quiere también dar algún comentario, adelante, puede hacerlo ahorita. Bueno, entonces por la hora pues damos por terminada esta gran conferencia, no antes sí darles una información a todos sus mercedes, en honor, este 14 de marzo, en honor al cumpleaños crones del venerable maestro Jacqueline Seos Induceos, se está haciendo una proaxel muy bonita, que consiste en que cada miembro de la comunidad taoísta mande un audio al templo, en donde su merced cuente alguna vivencia, milagro, historia o acontecimiento importante que pudo haber marcado su vida, ¿sí? Con el venerable maestro Jacqueline Seos Induceus. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace en aras de contrarrestar todas las blasfatuas que hacen los enemigos de la obra de Dios contra el maestro, contra los maestros, contra nuestra comunidad, pero sobre todo contra los maestros. Entonces, porque son pocas las mentiras que se dicen de los maestros, pero son muchas, muchísimas, o sea, cantidad de verdades y vivencias verdaderas y positivas que se vivió con el venerable maestro Jacqueline Seos Induceos. Puede ser una vivencia o historia que su merced haya vivido con él presencial, o puede ser de otra índole, puede ser hasta dimensional, uno no sabe, que de pronto a su merced el maestro lo subió a una nave cósmica, o que de pronto tuvo un sueño onírico que se le convirtió en realidad, o fue en un sueño onírico, ¿no? En un sueño, por decir algo, el maestro le predijo algo de su merced, le evitó alguna calamidad o le hizo algún milagro. Por ejemplo, a mi ser fue onírica la experiencia. Entonces el maestro
en el sueño, en la parte onírica, me hizo una operacel y se me manifestó en tercera dimensión. ¿Cómo les parece? Entonces, también de ese tipo de vivencias pueden ser, no solamente los que hayan estado ahí con el maestro, que tuvieron la dádiva de conocerlo, sino también como nosotros, los que no tuvimos esa dádiva de conocerlo, pero tuvimos vivencias de otra índole, de otra dimensión, en otra dimensión. Entonces, para invitarlos, su mercedes, ahí les coloqué el correo electrónico, lo tienen que mandar allí al Mahatma Gusky, quien es el que está al cargo de esta gran labor. Tienen que poner ahí en primer lugar su simbre, su nombre, el tiempo que llevan en estas enseñanzas y de dónde envían el audio. Luego proceden a contar su historia, su vivencia, y al final dan su despedida y agradecimientos al venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus. Si pueden, le pueden colocar musiquita de fondo, sería lo ideal para que quede muy bonito, ya que estas vivencias se van a poner en el portal de YouTube de Tao TV y van a quedar para la posteridad, van a ser parte de las sacras escrituras de la Biblia del futuro, donde las futuras generaciones van a conocer todo esto, todos los milagros y todas las cosas grandiosas que hicieron los maestros y que hizo también el maestro Jacqueline Zeus Induceus para con toda la humanidad. Ahí está el correo, los invito. La gente de Nariño, los que están ahí en Nariño, miro algunos de Nariño, por favor envíenme el audio a mí para colocarles la musiquita de fondo y así poder enviar este audio al templo. Entonces, bueno, pues damos agradecimientos a todas las personas que estuvieron aquí, a todas las personas que se dieron cita en esta conferencia del día de hoy, gran conferencia con el venerable maestro Arcolanda. Entonces, bueno, voy a pedir a ver a un ser de Nariño, a ver si, bueno, a Venus despierta, vamos a la venerable Opaziali nos colabore. Perdón, es un varón el que menesto. Bueno, hay un varón que quiera de pronto dar una plegaria de despedida. Adelante si hay algún varón allí que nos pueda colaborar con una plegaria de despedida. Y adelante. Maestro, digamos que es una oración de gratitud a Dios para concluir la disertación de hoy. Claro que sí, maestro. ¿Saben qué significa plegaria? Así es, mi maestro, una oración, una oracel. Si algún varón nos puede ayudar en eso, adelante. Sí, bueno, entonces nos ubicamos en una heliotrópica. Antía da una sestasa, antía da una sestasa, antía da una sestasa. Agios, agios, agios. Jacqueline Zeus Induceus, Samael Joapator Weor. Gratísimas Padres Creadores por tomar cuerpo físico y llevarse a esta esfera a salvar esta humanidad, a esta esfera y muchos otros mundos más. Gratísimas por hacerse humilde y entregarnos estas técnicas de salvacel, de liberacel, de nuestras almas, de nuestros seres, escogernos entre millones, trillones de seres que no conocen, que no saben, que ignoran todo esto. Apréndanos la voluntad para honrarlos, para practicar, para seguir vuestros pasos. Y agradecemos que todavía estén acá y que permanezcan perseverantes, luchando contra la terquedad de nos, contra la terquedad también de este mundo que se resiste a dejarse salvar. Vuestras mercedes por su amor perseveran en este esfuerzo. Todo esto lo agradecemos, lo pedimos, lo suplicamos en el sagrado nombre de ellos, los maestres Kelim Zeus y el maestre Samael Joab. Om sea. Om sea, venerables seres, gratísimas. Bueno, los esperamos de hoy en 8 días para una nueva conferencia. Entonces, gratitud a todos, a los seres de Nariño, a Mari Montenegro, a Opaziali, Venus Despierta, que se conectaron, a muchos seres que miro acá. Gratitud infinita a Alex Peña, Alma Delia, Alba Bautista, Ana Figueroa, Ángela Pastas, a Erelis,
bueno, a muchos seres que veo conectados acá. Gratitud infinita a vuestras mercedes. Que reposen despertando. Y recuerden, antes de reposar, antes de cerrar sus ojitos, pronuncien el mantra Ardinjar, un mantra que nos enseñó el venerable maestro Samael, para que sus mercedes tengan viajes por el cosmos con las naves cósmicas, con los venerables maestros, y puedan también aprender de ellos, podamos aprender muchas cosas. Entonces, bueno, gratitud infinita a nuestro maestro, venerable maestro Arcolanda, por darnos estas sabias palabras, esta conferencia grande que ha hecho él y que quedarán en nuestros seres y que quedarán en el futuro también. Esto va a quedar grabado en el portal de YouTube de Ecología Humana, y no solamente queda para los que estamos oyendo hoy, sino para los que vendrán en el futuro. Los seres del futuro oirán estas palabras. Entonces, gratitud infinita a todos. Si alguien quiere, bueno, dar agradecimientos al maestro Arcolanda, ahí todavía voy a dejar los fonos abiertos por unos minutitos. Adelante y gratísimas. Gratitud infinita, maestros. Buen día, Luna. Gratísimas, maestro, por la conferencia y esta enseñanza. Gratísimas y buen reposo para todos. Gratísimas, maestro Arcolanda. Buen despertar para todos. Gratísimos. Gratísimos, maestro Arcolanda. Feliz reposo para todos. Hasta pronto. Feliz reposo a todos, venerables seres. Bien, a RNN que se reporta también, bueno, feliz reposo. A Mariela Orellana también, feliz reposo, que se reportan por el chat. Gratísimas. Ellas no están más allá en lástima, pero todas, hay muchas cosas que yo primero decía no, y a ver, pero véngase, venga para que vean las naves. Yo vivía en un pueblo, yo vivía en Río Negro, y ella me dijo, véngase a dormir a la casa esta noche para que mañana madrugamos y mire para que vean las navecitas. Y así dice, arreglé el cambuche, la cobija para todas, y vámonos, cogemos el carro, llegamos a Guarne, donde mi hermana, y amanecimos a ver, para ver las naves, y se ve, cómo se ven, y yo no he podido quitar todavía esa manera de sentarme. Hay veces mi esposo y yo nos sentamos y yo, él se sienta y, mira una, ya arrancó, y se ve cómo están paradas y se mueven y salen. Un día estábamos allá afuera, él estaba con la manguera regando las plantas, la nochecita allá, yo sentada en la banquita viéndolo, cuando de pronto una luz grande, se vino así como un reflejo, un chorro, como entonces le dije, Luca, mira eso, mira. Y él dejó eso, ¿qué es eso? No, eso no es un avión. Es una luz como un reflector que hubiera venido así, ni en el suelo, ni arriba, así. Vino bien un reflector grande y se fue. Pues nosotros nos quedamos así. Y yo, Dios mío, esos son los extraterrestres, le dije yo. Y me dijo, cuando al otro día las noticias, que en Curazao habían visto unas naves, algo volando por encima del aeropuerto, y había distorsionado toda la luz y todos esos controles de allá, pero se habían ido otra vez. Y se vio, porque se veía que venía de allá. Son cosas que uno ve. Entonces, también teníamos muchas conferencias. En la casa de mi hermana habían conferencias por teléfono con los maestros. Entonces, él decía, esta noche hay conferencia directa con el maestro Samael o con otros. Entonces, todos nos reuníamos a oír la conferencia vía teléfono. Muy bueno. Yo tuve muchas experiencias, muchas cosas buenas allá.
como el maestro nos enseñó a ver los silfos, los delfis, todas esas son cosas que a mí me da risa porque siento como una emoción, como me emociona todo esto, no sé. Ah, sí, Sí, qué señor. bonito, les enseñó a ver los gnomos, las ondinas. Bueno, qué Si bonito uno se, si eso. uno se acuesta y ve las culebritas, ve todas esas cositas, sí, 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 sí. Ay, no, mucha, Los mucha. elementales de la naturaleza, qué bonito. Y bueno, y ahorita pues aprovecho, ya pues se han ingresado bastantes seres, aprovecho para decirles en primer lugar que, que el maestro Husky está ahorita en conmemoración al cumpleaños del venerable maestro Kelly Unceus, está recopilando testiciertos, ¿no? Historias, vivencias vividas por cada uno de los miembros del pueblo de Dios con los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus, Samuel Juava Torbeor y la maestra Afrodita Rabluxor. Así que si su merced, así como Ana Figueroa, pues tuvieron vivencias presenciales con los maestros, historias, milagros, pueden enviar esos audios al Mahatma Husky, que no dure el audio más de 5 minutos, porque estamos haciendo como una campaña contra, bueno, contra todo el mal, ¿no? La gente mala que habla mal de los maestros y todo eso. Entonces acá se meneste que demos historias Sí, sí. por montones, milagros, y pasemos todo eso al Mahatma Husky. Entonces ahorita voy a anotar, citar el teléfono de él acá para que le manden los audios y le pregunten con más exactitud cómo tienen que mandar el audio. Entonces Ya. invitándolos a todos para que manden esas historias, esas vivencias, no solamente de las personas que tuvieron la dádiva de ver a los maestros físicamente, sino Ajá, también ajá. de personas así como nosotros, o como yo, Do, por ejemplo, personas como Do que pues no tuvimos el dharma de conocer a los maestros, pero vivimos experiencias oníricas con ellos, o vivimos, por ejemplo, por ahí, oí a alguien que los maestros se le habían aparecido por ahí en algún lugar, y bueno, cosas así, cosas, vivencias de cualquier índole, onírica, dimensionales, que hayamos tenido con ellos. Entonces yo le contaba a Ana Figueroa, por ejemplo, yo tuve una vivencia con el maestro Kelly Unceus, una vivencia onírica muy especial, y que se materializó en la realidad, que fue un milagro vivido con el maestro Kelly Unceus. Por ejemplo, eso también, yo creo que todos los miembros del Qué pueblo de Dios maravilla, han uy, tenido qué una maravilla, qué experiencia, un calidad. milagro con los maestros. Eso no hay nada que hacer, o sea, todo el mundo ha tenido algo extra especial con los maestros, y la vaina, la idea es que lo cuenten, ¿no? Manden ese audio al templo, al Mahatma Husky, para que van a pasar todos estos audios, los van a también a publicar, van a pasar algunos de ellos, los que se pueda, los que más se pueda, si no todos. Entonces, y esos van a quedar ahí, van a quedar como esos van a ser como prácticamente las escrituras del futuro, van a ser esas. ¿Sí? Ah, qué bueno, Entonces sí, ahí todos señor, me podemos parece muy participar bueno. de eso tan importante, ¿no? Y entonces ahí están todos invitados.